¿Cómo andan? Vamos a empezar con una nueva guía. Ahora vamos a empezar con la guía de funciones exponenciales y logarítmicas. Este es todo un capítulo aparte porque es una familia de funciones que directamente, bueno, merece su propio capítulo porque es algo complejo, es divertido. Así que vamos a empezar. La idea es, nosotros, si ustedes tienen el concepto de lo que es la potencia y lo que es la raíz, en este caso vamos a hablar de el exponente y el logaritmo, que es otra cosa, ¿sí? Entonces, la idea de acá va a ser la siguiente. Lo que nos pide en este ejercicio es graficar, hallar la imagen y dar la ecuación de la asíntota horizontal de f, ¿sí? Entonces, en este caso empecemos, por ejemplo, con cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, empecemos con A, que tenemos la función que nos da e a la x más 2, ¿sí? Entonces, como toda potencia, ¿sí? Piense, por ejemplo, en lo que estamos haciendo acá. Supongamos que nosotros decimos, bueno, yo tengo un número A y lo estoy elevando a la B, ¿no? Entonces esto quiere decir que yo estoy multiplicando ese número A tantas veces como me dice el exponente que está arriba, que son B veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 al cubo, eso quiere decir que al 2 lo voy a tener que multiplicar 3 veces, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 por 2 por 2 y esto nos va a dar 8. Lo mismo en este caso si yo tengo e, por ejemplo, a la 5. Voy a multiplicar el número e 5 veces. Si ustedes no lo sabían, lo vemos ahora, el número e es un número irracional muy importante de matemática. Hay una fundamentación de por qué se estudia el número e. Igualmente tiene todo un base de una base teórica, pero ustedes hasta ahora lo que necesitan saber es básicamente cuánto es más o menos, es alrededor de 2,70 y pico por ahí. Tiene infinitas cifras decimales, por lo tanto es como un número pi, es irracional, o sea que no hace falta conocerlas todas, hace falta conocer más o menos los órdenes de magnitud y saber trabajarlo después. Tiene algunas características particulares, por eso se estudia, ¿sí? Pero nada más, nosotros vamos a tratar de estudiar las funciones. Entonces vamos a empezar con lo que son las funciones exponenciales. ¿Qué es una función exponencial? Una función exponencial es, como habíamos dicho, que la función es un tipo de cuenta que uno hace siempre de la misma manera y que lo que va haciendo es variando distintos tipos de números, ¿sí? O sea, vamos variando los distintos valores de la variable que se le llama, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos en este caso es lo siguiente. En el caso de la función exponencial va a tener la siguiente forma. Va a ser una función donde vamos a tener una base, que va a ser el número a, elevada a distintos números. Y esos distintos números son los valores a los cuales yo voy haciendo la cuenta. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la tabla, o sea, tengo una función que me diga hacer 2 a la x. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que voy a hacer es multiplicar. ¿Qué cuenta voy a hacer? Voy a multiplicar el 2 tantas veces como me lo diga el número que ingresa para hacer la cuenta, o sea, el número que es el resultado de lo que estamos calculando. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo, ¿no? 2 a la 0, todo número a la 0 me da 1, entonces 2 a la 0 me da como resultado 1. A la 1, o sea, 2 a la 1, hago 2 por 1, o sea, 2 solamente, me queda el 2. Meto el 2, 2 al cuadrado, o sea que estoy haciendo 2 por 2, o sea que esto me da 4. ¿Entendés? Y así sucesivamente. Lo que hace la función exponencial es multiplicar el número que está en la base, ¿sí? Porque en este caso, no tenemos que olvidarnos de aclarar que este número que está abajo, ¿sí? Es la base de ese exponente, de esa potencia, y el número que está arriba es el exponente o la potencia propiamente dicha. Potencia se le llama a todo el conjunto, pero para tratar de ir viéndolo. Entonces, en este caso, ¿sí? La función exponencial tiene esta forma. La idea es tratar de ir graficando, ¿sí? Las funciones que nosotros vayamos teniendo. Graficar, hallar la imagen y la ecuación de la asíntota horizontal. Entonces vamos a tomar el ejemplo con una de esas funciones, ¿sí? Es esta función que está acá, por ejemplo, que es e a la x más 2. Entonces, vamos a dibujarla primero, ¿sí? ¿Cómo la dibujamos? Ya les digo, haciendo lo que veníamos haciendo con la tabla de los puntos, ¿sí? En este caso, nosotros lo que nos conviene hacer, ¿sí? Acá tenemos el x y el y. Lo que nos conviene hacer es tratar de, ya les digo, probar algunos puntos y ver cómo es la tendencia de la función. Entonces, por ejemplo, en este caso yo meto el 0, tengo
e a la 0 más 2, e a la 0 es 1 más 2, esto me da 3, o sea que acá en el 0, 3 vamos a tener un punto, después 1 vamos a tener e a la 1 más 2, ¿sí? Que sería aproximadamente por acá, y si seguimos uniendo los puntos vamos a tener que la función va a seguir este recorrido y que después para los números negativos va a decrecer y se va a hacer asintótica respecto al eje X, ¿sí? ¿Por qué vemos esto? ¿Sí? Que era lo que pedía recién. Tenemos que ver si hay asíntotas verticales. ¿Hay asíntotas verticales en este caso? No, porque nosotros tenemos que el dominio de la función son todos los números reales. Entonces en este caso no hay asíntotas porque no hay ningún valor al cual la función tienda o se tienda a dividir por 0, que era lo que veíamos que pasaba antes. Entonces en este caso no hay asíntotas verticales. Cuando nos piden de asíntotas horizontales, ¿qué era lo que nosotros sabíamos de las asíntotas horizontales? Era cuando la función tendía o a más infinito o a menos infinito y, digamos, en ese límite, o sea, calculando el límite, lo que pasaba era que la función tendía a un punto finito. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es tratar de calcular los dos límites. Y vamos a calcular, por ejemplo, límite de x tendiendo a infinito de f, esto nos queda e a la infinito más 2, si hacemos sustitución directa, e a la infinito es multiplicar infinitamente e por sí mismo, o sea que esto nos va a dar un número cada vez más grande, más grande, más grande, o sea que ese es infinito. Si le sumo 2, también tiene infinito, entonces esto me va a quedar con un infinito grande acá. Y entonces no hay asíntota horizontal, por lo menos teniendo infinito. Pero ¿qué pasa si hacemos límite de x tendiendo a menos infinito? Recuerden ustedes que las asíntotas horizontales hay que hacerlas con los dos extremos, con menos infinito y con más infinito, los dos por separado. Entonces en este caso el límite de menos infinito nos va a dar e a la menos infinito más 2. ¿Qué pasaba cuando nosotros teníamos un exponente negativo? Si ustedes se acuerdan, voy a hacer una digresión acá, cuando ustedes tenían un número elevado a la menos algo, el número lo que hacía era volverse al recíproco, o sea, era dar vuelta a la fracción. Es decir, todo número se puede pensar como una fracción, inclusive un irracional como la fracción sobre 1. Entonces, si yo estoy buscando el recíproco, es tomar la fracción y dar la vuelta. Lo que es el numerador pasa a ser denominador y viceversa. Entonces, en este caso, e a la menos infinito nos está hablando de que es 1 sobre e a la infinito, ¿sí? Más 2, porque e abajo tiene un 1 en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 1 sobre e a la infinito, ¿sí? Esto lo que nos va a dar es un número que es 1 es menor que e, ¿se entiende? O sea, entonces este número va a tender a ser 0, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que el numerador es más chico que el denominador. Entonces, al ser más chico, lo que va a suceder es que vamos a tener que esto tiende a 0, entonces el límite va a ser esto más 2 va a ser 2. Entonces, la asíntota, ¿sí? Acá vamos a hacer una pequeña corrección, la asíntota horizontal, ¿sí? Va a ser tendiendo a 2, es decir, si nosotros lo ubicamos por acá, por ejemplo, tenemos el 2, la asíntota yo la voy a marcar en naranja, ¿sí? Es esta recta que nosotros vemos acá. Y la función lo que va a hacer, es hacerse asintótica hacia la recta infinitamente. ¿Ok? Esto es muy importante para todos estos casos. Vamos a ver ahora un par de casos más para tratar de aclararles la idea, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos e a la menos x menos 2? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que tenemos esta función que está acá. Vamos a tratar de trabajarla por separado, como para tener un poco de idea, ¿sí? Con lo que veníamos viendo. Entonces, en este caso tenemos nuestra función que nos queda e a la menos x menos 2. Entonces, vamos a plantear, ¿sí? Si hay asíntota vertical, ¿sí? De vuelta decimos que no, porque no tenemos ningún número que esté dividiendo o que tienda a hacerse 0, ¿sí? O sea, no hay ninguna división teniendo por 0. Hay asíntota horizontal, esto tenemos que plantearlo con el límite. Entonces nosotros tenemos, por un lado, el límite de x tendiendo a infinito de f, esto nos va a dar e a la menos infinito menos 2, o sea, esto va a ser 1 sobre e a la infinito menos 2, lo mismo que habíamos visto antes, porque tenemos el menos. ¿Qué hace el menos? Da vuelta la ecuación. Y en este caso esto nos va a dar 0 menos 2,
o sea que esto va a ser un menos 2, ¿sí? Va a tender hacia menos 2. Si calculamos el límite para x tendiendo a menos infinito de f, ¿qué vamos a tener? E a la menos infinito, tenemos menos. Menos 2, menos se hace más, entonces tenemos e a la infinito menos 2, y pasa lo que veníamos viendo antes, ¿sí? E a la infinito es multiplicar e infinitas veces por sí mismo, o sea que se va a hacer un número infinitamente grande, o sea que va a ser infinito. Y restándole 2, igualmente sigue siendo un número infinitamente grande, por lo tanto esto queda en infinito. Entonces, la idea con esto es que nosotros sabemos que la asíntota horizontal, ¿sí? La asíntota horizontal va a estar en menos 2. Nosotros sabemos que si queremos graficarla ya tenemos un dato de cómo vamos a sacarlo. Voy a hacer el gráfico de este lado para que se vaya entendiendo un poco la idea, ¿sí? Entonces, en este caso, observen cómo hacemos nuestro gráfico de la función. Tenemos las dos funciones, tenemos los dos ejes acá, el eje X y el eje Y, la asíntota horizontal que es en menos 2, que es esto, que lo vamos a poner con esta recta en naranja, y luego vamos viendo. Y después tenemos que es e a la menos x menos 2, ¿sí? E a la menos x menos 2, esto nos va a quedar en 0, ¿sí? Nosotros hacemos la tabla con algunos valores, en 0 nos queda e a la menos 0 menos 2, que es 1 menos 2, que es menos 1, ¿sí? O sea que sabemos que la función en menos 1 pasa por este punto. Luego tenemos, por ejemplo, que evaluamos 1, o sea, esto nos queda e a la menos 1 menos 2, que es 1 sobre e menos 2, lo cual esto es menor que menos 1, ¿va? ¿Y qué es lo que va sucediendo? La función, pues tiene un 0 por acá, que hay que calcularlo, pero en definitiva la función la vamos a pintar de verde, va a pasar, se va a hacer asintótica por este punto, va a pasar por menos 1 y finalmente va a hacer todo este recorrido. Sabemos que tiene esta forma en menos infinito porque el límite de la asintótica de menos infinito nos dio infinito, entonces no hay asíntota. Así que esto es en definitiva lo que vemos en esta primera parte. Vamos a seguir con más ejercicios más adelante.